eso pido un fuerte aplauso para la gran Arantxa García Lafuente. Hola a todo el mundo, buenas noches. Para empezar, gracias por venir a esta gran presentación. Como ha dicho, yo soy Arantxa García, editora y correctora. Y es un placer estar aquí con ustedes, la verdad. Esta noche vamos a hablar de un gran libro, que no solo es un libro, también es una verdad y una memoria. En Los Arcángeles del Abismo es una historia que cuenta una experiencia. Está escrita por un gran autor, un gran valiente autor que cuenta lo que ocurrió en Venezuela. Y no solo lo cuenta, sino que lo grita. Lo cuenta al mundo para que no vuelva a ser callado, para que todo el mundo sepa qué ocurrió en Venezuela. Para mí, ser la correctora y la editora de este libro ha sido un gran privilegio, porque he conocido a gente maravillosa, tanto a Fran como al gran editor, Rodrigo. Fue un privilegio estar durante toda la trayectoria del libro, una trayectoria tanto increíble como delicada y a la vez intensa, ¿no? Llena de emociones, desde el principio hasta hoy, que es el final, donde ya por fin el libro ve la luz, ¿no? Va a empezar el prologuista, Antón Vinas, ex gobernador de Caracas y ex embajador de Colombia. Un gran aplauso para él. Pero este aparatito. Simplemente tienen que acercárselo. Sí. Buenas tardes, mis queridos. Ustedes me dicen si me oyen bien. Buenas tardes, mis queridas y queridos amigos. Estamos esta tarde dedicando alguna parte de nuestro tiempo a la presentación de un libro de un querido y noble y fraterno amigo personal desde toda la vida, don Rodrigo Rivera. Este libro ha sido objeto de las últimas preocupaciones intelectuales de Rodrigo, pero antes de la emisión de este libro, Rodrigo tiene una brillante, dilatada y profunda carrera profesional en las más importantes áreas del derecho, que como ustedes saben, una sociedad que respete el Estado de Derecho y respete el ordenamiento legal es la base de una sociedad moderna. Pues Rodrigo, déjenme contarles, con su permiso, don Rodrigo, permítanme contarles a todos los que están acá, que Rodrigo tiene un doctorado en Derecho Constitucional, al cual añade otro doctorado en Derecho Procesal, pero que es acompañado además de una importante calificación académica que le permitió después ejercer cargos públicos importantes en algunos de los gobiernos democráticos, especialmente en el del presidente Rafael Caldera, en aquellas áreas de transformación social que ese gobierno ensayó, no profundizó, pero ensayó con bastante rigor en el área de la producción, especialmente agrícola y también en algunos servicios. Pues Rodrigo tiene una maestría en la planificación del desarrollo regional. En esas áreas, además, don Rodrigo ha sido profesor universitario en distintas universidades de nuestro país. Que yo recuerde, estuvo en la Universidad Católica del Táchira, Rodrigo, ¿sí? Por supuesto que sí. En nuestro San Cristóbal, donde Rodrigo y yo nos conocimos siendo unos pocos más que un crío. Él mucho más crío que yo, porque le llevaba algunos añitos a don Rodrigo. Pero un crío también. Y nos conocimos en las luchas intelectuales, ya siendo jovencitos, pero también con propósito de renovación del mundo estudiantil en el Liceo Simón Bolívar, señores. Entonces Rodrigo además ha escrito muchas obras. Perdónenme que voy a tomar este libro que me parece una edición extraordinaria, realmente.
yo soy un lector muy incisivo y muy voraz, igual que Rodrigo, igual que Lalo, igual que muchos de los que están aquí. Pero esta edición me ha parecido extraordinariamente hermosa. Felicito a los editorialistas por esta, mire, la letra, el papel, el despliegue. Pero como ustedes ven, es una tronco de novela. Hay que echarle pichón para leer esto. Así que espero que cada uno de ustedes se convierta o continúe siendo un magnífico lector. Entonces, les cuento todavía algunas cosas más de Rodrigo. Rodrigo ejerce el derecho todavía y ejerce, como estábamos hablando, el profesor como profesor ejerció en la El Táchira, en la Central de Venezuela y en la Universidad de Salamanca, donde hoy todavía Rodrigo es profesor en los niveles de pregrado y de posgrado, incluyendo el doctorado en Derecho en distintas ramas de esa asignatura. Pero también Rodrigo a través de los medios modernos de comunicación online, sigue haciendo seminarios, sigue elaborando documentos que se distribuyen, especialmente en derecho procesal, en todo el mundo, en el universo que hablamos en español. Como decía un tal Rubén Darío, yo no sé si tú recuerdan, en un hermoso poema de Rubén, decía el mundo que aún cree en Jesucristo y aún habla en español. ¿Me lo recuerda? Uno de sus más hermosos poemas. Pues bien, Rodrigo es un hombre muy importante en la Asociación Internacional de Especialistas en Derecho Procesal y dedica buena parte de su tiempo a esa tarea. En fin, Rodrigo es un hombre que tiene una cultura en materia de derecho, en materia de vida. Siempre ha estado luchando al lado de los más necesitados, los más vulnerables de la tierra, como dice la inspirada pensamiento del mundo de la doctrina social de la Iglesia, ocupándose siempre de esa tarea. Y de pronto fui yo uno de los primeros sorprendidos, da un cire sensacional y extraordinario, y el mundo del derecho, donde ha sobresalido por tantos méritos, ahora nos presenta una novela que a mí me parece de lo más interesante, atractiva, es retadora, los personajes son incisivos, bien delimitados, bien elaborados, con psicología profundamente estudiada. Y es una novela que yo califico de histórica. No voy a entenderme mucho en lo histórico porque no habría el tiempo necesario, pero quiero decirles que cumple los requisitos que toda novela que tenga esta determinación debe llenar. En primer lugar, se refleja en una época histórica concreta. La novela, la saga de la novela, y el hilado muy bien elaborado, sutil y estratégicamente claro, corresponde a una determinada época histórica en Venezuela que se extiende desde el año aproximadamente, Rodrigo me puede corregir en esto, desde 1976, durante el gobierno del presidente Pérez, se prolonga durante el gobierno del presidente Herrera y los consiguientes gobiernos, hasta que aparece el final en la época de la administración ilegítima, según nos parece a todos, muchos de los que estamos aquí, de la administración del señor Maduro ahora en Venezuela. En ese periodo histórico, Rodrigo recoge las condiciones de vida existentes, pero no solo eso, recoge las costumbres, la arquitectura, la construcción, recoge además, sin ningún género de duda, el encuadre, el enmarcado en que la novela se inscribe, el marco en que esa novela se inscribe, que corresponde al desarrollo de todas las políticas económicas, sociales, sociales de todo tipo, de infraestructura de todo tipo que desarrollaron nuestros gobiernos en esa época. De manera que para mí Rodrigo ha tenido que hacer una minuciosa investigación histórica para poder recrear todas aquellas cosas que si ustedes se animan, como yo les estoy pidiendo que lo hagan a leer esta novela, descubrirán cosas importantísimas e interesantísimas de esta novela. No me voy a referir a la trama.
Tal vez Rodrigo diga algunas cosas que a él le sean importantes, pero quiero narrarles solo 3 o 4 aspectos que son significativos de esa trama, algunos más que otros. Uno es muy interesante, tiene que ver con que uno de los personajes básicos, son 3, los 3 se llevan por nombre Arcángel, como el título de la jerarquía celestial que corresponde a quienes son aún más que ángeles, son arcángeles, a 3 arcángeles, Arcángel Padre, Arcángel Abuelo, Arcángel Hijo y Arcángel Nieto. ¿En dónde viven los arcángeles? No son héroes, no tienen ninguna historia detrás, viven en urbanizaciones o barrios populares de Venezuela, especialmente en la zona de San Cristóbal, en un barriecito pequeño y muy pobre, que en Venezuela se llama Barrio del Río, que queda cerca de un enorme río que es el Torbe, sobre el cual hay un puente que se llama Puente Real, donde hay otro barrio marginal donde yo tuve alguna vez en mi vida una lucha por sanear el desastre que ese barrio condenaba a la ciudad al llenarlo de basura putrefacta en las calles de esa pequeña ciudad simplemente por ser marginal. Pues allí nacen los arcángeles, despliegan su vuelo, y el primero es un dirigente sindical, ganado por la lucha por el trabajo, mis queridos amigos, ganado por las reivindicaciones que el mundo del trabajo y por el reconocimiento que el trabajo como instrumento fundamental de los seres humanos tenemos el derecho a ejercer por ser simplemente seres humanos. Ese es el primer dato que ustedes tengan en mente. El segundo dato que sería bueno que ustedes tuvieran es que los arcángeles tienen cada uno de ellos familia y tienen un amor hondo, profundo por sus esposas y por sus familias, cosa que también es muy importante tener en cuenta, ¿no? El tercer hilo que tal vez es bueno que revisen también cuando se aproximen a esa área y reflexionen con él, es que especialmente el segundo de los arcángeles, que vive también en un barrio marginal en la ciudad de Caracas en ese momento, decide y tiene un negocio de mecánica y automóviles en otro de los barrios de la ciudad, decide acercarse a los sacerdotes católicos que están, los que recuerden Caracas, que están en el barrio de La Vega y que son de la orden jesuita. No sé si Rodrigo los califica así de jesuitas, pero son los jesuitas que están allí jugando a la tarea de estar en directo contacto con el pueblo. Esas conversaciones las estimula a leerlas, son densas, profundas, impactantes, contradictorias, argumentales, y ustedes sacarán sus propias conclusiones de ellas. Es decir, estas son algunas de las líneas que yo quería decirles para que las tengan presentes. Termino diciendo que esta novela histórica importante, creo yo, va a ser en los futuros cercanos del país, hecha por Rodrigo Rivera. Estoy seguro que escalará en su momento, después que se la conozca y circule en las universidades, en las zonas medias, en las zonas populares del país, puede ser uno de aquellos que entre a formar parte de otras novelas históricas muy importantes, como las que escribió Miguel Otero Silva, Arturo Ullar Pietri, Francisco Zuniaga, que es más reciente, por supuesto, ¿no? Y nada menos que Francisco Herrera Luge. De manera que, con la ayuda de Dios, el esfuerzo de dar una pintura de una época de la Venezuela histórica que ha hecho nuestro querido hermano y amigo, que compartimos ideales, sueños y aspiraciones, don Rodrigo Rivera, va a incorporarse en la antología de las novelas históricas producidas en esa hermosa, amaya, noble y que nos llena de angustia y de nostalgia, tierra de Venezuela. Muchísimas gracias. Vamos a colocar, en un momentito, vamos a colocar el libro otra vez.
es que lo tira igual. Como ha dicho ahora. Creo que lo tenemos. ¿Cómo dicen? IKEA. Entonces creo que como ha quedado claro durante toda esta presentación. Vamos a entenderlo tú. Para tenerla la voz. Bueno, ¿qué iba diciendo, no? Creo que ha quedado claro que esta noche estamos presentando la publicación de Los Arcángeles del Abismo, ¿no? Un libro con mucha fuerza, donde es caracterizado por, como ha dicho, otros 3 arcángeles, otros 3 protagonistas, que es un libro escrito desde dentro del alma de nuestro autor, Rodrigo. Venga por aquí. Un gran aplauso. Tengo que apretarse. Bien, en primer lugar, agradecerles vuestra presencia aquí para la presentación de mi primera novela. En realidad, Esta novela surge precisamente de situaciones vividas. Nunca había incursionado en la literatura de esta naturaleza. Solo recuerdo cuando tenía 16 años en un concurso literario en el Colegio San José de Mérida de Jesuitas. Lalo estuvo allá también en el Colegio de Jesuitas. Y Don también. Escribí algo y bueno, tuve un premio. Otros fueron mejores, pero tuve un premio. Y posteriormente, recuerdo que en 1969, en un congreso internacional de derecho iberoamericano que se daba en San Cristóbal y lo habían seleccionado, entré en contacto con actores o con personas que solo conocía por libro. Personas muy famosas por libro. Y me recuerdo que después en el brindis dije, oye, eso sí debe ser difícil llegar allá, a estar en el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Y nada más hice ese comentario. Y bien, años después empecé a escribir historias de derecho, libros sobre derecho, las pruebas en el derecho venezolano, y otro conjunto de obras que han sido publicadas en diversos países, Mérito, Colombia, Perú, Alemania. Aquí en España hay varias foros editoriales como Marcel Pons, Irán Loblancs. Y más tarde pues, ingresé a la Asociación Mundial de Derecho Procesal, al Instituto Iberoamericano, y fui designado hace como 20 años vicepresidente del Instituto Iberoamericano. Pero mi cuento era la investigación jurídica. Pero de pronto en la situación nuestra de Venezuela, que vemos la descomposición política, porque la descomposición política no es solo actual, vino arrastrándose la descomposición política en nuestra sociedad. Y en mis múltiples viajes que hacía por invitaciones de otras universidades, vi que lo mismo sucedía en Chile, lo mismo sucedía en Argentina, lo mismo sucedía en Ecuador, en Perú y en Colombia. Y pensé, yo creo que el problema está en la formación política. Yo hoy con orgullo puedo decirlo así. Abdón fue ministro de Estado, fue embajador, fue gobernador de Caracas. Yo fui también ministro de Estado, fui diputado en el gobierno del presidente Caldera. Y mire, a mi edad de 81 años tengo que estar trabajando porque no tenemos los recursos para sobrevivir. Tengo que estar viajando y dando clases en todos lados. O sea, actuamos honestamente. Y entendíamos la política como nos lo enseñó lo que ha señalado Aldón, la doctrina social de la Iglesia como vocación de servicio.
entendemos la política como ser de servicio público, no la entendemos como el lugar para enriquecerse. Y esta situación la empezamos a vivir aquí en España, que tuvimos que emigrar por diversas circunstancias, y vimos pues esa descomposición, no solo política, sino social. No es un problema de izquierda ni de derecha, es un problema de quienes asumen la función política, la asumen como una forma de enriquecerse, como una forma para satisfacer sus intereses personales. Bajo esa perspectiva, dije, voy a hacer esta novela. He escrito en estos años aquí en este barrio de Hortaleza 3 libros, 2 de derecho y esta es la novela. Y en esa novela lo que hago es reflejar cómo fue el proceso de deterioro que se dio en Venezuela. Porque el proceso de deterioro en Venezuela no ocurrió ahora solo del Chávez. El Chávez es un resultado de ese proceso que arrastrábamos. De una clase política que dejó de formarse, dejó de entender la política como servicio público para convertirse en personas de interés general, de su interés particular. Debemos reconocer en nosotros, los que somos venezolanos, a un Rómulo Betancourt, a un Leoni, a un Caldera, a un Luis Herrera, que los reconocemos, el mismo Carlos Andrés, que fueron personas que en su actuación no se enriquecieron en el poder público. Y muchos de los que estaban alrededor de ellos y tuvieron el mismo comportamiento. Esta es una novela que recoge cómo se va produciendo ese deterioro, pero fundamentalmente por aquellos que se dicen que son depositarios de la moral, la izquierda, y que empiezan a rodar la sociedad bajo el criterio de que van a destruir el capitalismo envenenando a los jóvenes y empieza el tráfico de drogas. Y ese tráfico de drogas permeabilizó la sociedad venezolana, no solo en la izquierda, sino en las barriadas y en la clase política, porque ahí mismo en la clase política hubo participación de muchos diputados, de muchos funcionarios que participaron en ese avance y ese desarrollo de la droga. Igualmente fueron penetrados los militares y muchos militares participaron en este tráfico de droga. Llegamos al gobierno del presidente Caldera y el presidente Caldera, recuerdo cuando nos instalamos, a donde debe tenerlo fresco, que dijo, en este gobierno vamos a ser transparentes, y nombró un ministro contra la corrupción. Y efectivamente había una transparencia. Lamentablemente, las capas de los diversos elementos que componían la sociedad venezolana. Cuando se llega a la situación de Chávez, ya existía mucho deterioro moral en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales e incluso en la clase política. Todo esto que hablamos nosotros de alacranes, retracciones, es precisamente producto de esa descomposición social. Mi novela trata acerca de mirar cómo se desarrolla en una familia este proceso. Cómo el sindicalista que actuaba de buena fe fue muerto en un accidente laboral y en ese caso yo tuve de abogado de la familia para poder que le indemnizaran y la empresa no quería indemnizar. Dejó una familia, 2 hijos y después tuvo un conjunto de problemas que condujeron a ese joven a incorporarse a la izquierda y en el tráfico de drogas como una forma de deteriorar el sistema, y se estableció en Caracas para establecer toda una banda de delincuencia. Y cuando él va y percibe que se enriquecen, que es mentira aquello de la redención social, que los que lo impulsan a ese tráfico de drogas viven muy bien en palacetes, muy bien con lujos y con ostentaciones, él decide retirarse. Y en ese momento del retiro se filtra ese retiro y es asesinado. Y es asesinado y presentado como un delincuente.
resulta que quien comandó la policía en ese momento hoy es un político venezolano. En ese momento era policía, hoy es un político venezolano que ocupa altos cargos y fue quien ejecutó ese asesinato, pero participaba de la banda criminal de drogas. Asimismo, relata situaciones del compromiso de Chávez para financiar los movimientos y partidos de izquierda y su contacto con los españoles, cómo con España va a dar financiamiento, cómo se asesinan a unas dirigentes indígenas en la zona del Oro, en el arco minero, para dar concesión precisamente a una empresa recomendada por políticos españoles. Aquí en la bodeguita. Por eso es un poco simbólico esto. Uno de los asesinados estuvo en esa bodeguita hace alrededor de 13 años, desde 15 años, perdón, cuando Chávez estuvo en España. Y llegaron a una casa y fueron alojados en una casa del pueblo que quedaba muy cerca de aquí, que era del Partido Comunista o de Podemos. Y Chávez enviaba un avión de 280 personas, muchachos, para que en su comparsa le aplaudieran cuando él fuera pasante. Pero además de eso, los enviaba con droga y como avión diplomático traía droga para invitar a los de los partidos que le acompañaban para aplaudir a Chávez dentro de el paso por las avenidas. Bien, este muchacho también empieza a darse cuenta de la situación y ve que es una falsedad todo esto de la redención social y que hay mucha ostentación en los líderes del gobierno y decide marcharse. Y en el momento en que decide marcharse, prepara algo que sea efectivamente llamativo y finalmente relatado y asesinado. Esa es la historia de los arcángeles y por eso la hemos titulado Los Arcángeles en el Atlántico. Cómo en ese proceso de descomposición social ellos fueron arrollados por esa descomposición. No fue un acto individual, claro, la decisión puede ser individual para incorporarse, pero fueron arrollados por esa descomposición social y por esa formación que se puede generar. Yo les invito, obviamente, a ver, porque no se trata exclusivamente de una situación venezolana. Hablamos de la situación venezolana, pero ahí hay relaciones, cómo ocurrió las relaciones con Colombia. Ahí se plasma también las relaciones con México y ahí se plasman las relaciones que se establecieron aquí en España. De manera que es todo un torrente de información que fue asimilada y que son hechos reales. Es un hecho real, conocí al abuelo, posteriormente conocí al hijo y ya antes de ser asesinado al nieto. Y el nieto me dio información dentro del lenguaje de él, que no era un lenguaje de educación, pero me dio información, pero además me permitió que la madre me entregara algunas anotaciones y algunos audios que tenía. Él fue asesinado, ya él se reenvía para poder que le indemnizaran y la empresa no quería indemnizar. Dejó una familia, 2 hijos y después tuvo un conjunto de problemas que condujeron a ese joven a incorporarse a la izquierda y en el tráfico de drogas como una forma de deteriorar el sistema y se estableció en Caracas para establecer toda una banda de delincuencia y cuando él va y percibe que se enriquecen, que es mentira aquello de la redención social, que los que lo impulsan a ese tráfico de drogas viven muy bien en palacetes, muy bien con lujos y con ostentaciones. Él decide retirarse y en ese momento del retiro se filtra ese retiro y es asesinado. Y es asesinado y presentado como un delincuente.
resulta que quien comandó la policía en ese momento hoy es un político venezolano. En ese momento era policía, hoy es un político venezolano que ocupa altos cargos y fue quien ejecutó ese asesinato, pero participaba de la banda criminal de drogas. Asimismo, relata situaciones del compromiso de Chávez para financiar los movimientos y partidos de izquierda y su contacto con los españoles, cómo con España va a dar financiamiento, cómo se asesinan a unas dirigentes indígenas en la zona del Oro, en el arco minero, para dar concesión precisamente a una empresa recomendada por políticos españoles. Aquí en la bodeguita. Por eso es un poco simbólico esto. Uno de los asesinados estuvo en esa bodeguita hace alrededor de 15 años, cuando Chávez estuvo en España. Y llegaron a una casa y fueron alojados en una casa del pueblo que quedaba muy cerca de aquí, que era del Partido Comunista o de Podemos. Y Chávez enviaba un avión de 280 personas, muchachos, para que en su comparsa le aplaudieran cuando él fuera pasante. Pero además de eso, los enviaba con droga y como avión diplomático traía droga para invitar a los de los partidos que le acompañaban para aplaudir a Chávez dentro de el paso por las avenidas. Bien, este muchacho también empieza a darse cuenta de la situación y de que es una falsedad todo esto de la redención social y que hay mucha ostentación en los líderes del gobierno y decide marcharse. Y en el momento en que decide marcharse, prepara algo que sea efectivamente llamativo y finalmente relatado y asesinado. Esa es la historia de los arcángeles y por eso la hemos titulado Los Arcángeles en el Atlántico. Cómo en ese proceso de descomposición social ellos fueron arrollados por esa descomposición. No fue un acto individual, claro, la decisión puede ser individual para incorporarse, pero fueron arrollados por esa descomposición social y por esa formación que se puede generar. Yo les invito, obviamente, a ver, porque no se trata exclusivamente de una situación venezolana. Hablamos de la situación venezolana, pero ahí hay relaciones, como ocurrió las relaciones con Colombia. Ahí se plasma también las relaciones con México y ahí se plasman las relaciones que se establecieron aquí en España. De manera que es todo un torrente de información que fue asimilada y que son hechos reales. Es un hecho real, conocí al abuelo, posteriormente conocí al hijo y ya antes de ser asesinado al nieto. Y el nieto me dio información dentro del lenguaje de él, que no era un lenguaje de educación, pero me dio información, pero además me permitió que la madre me entregara algunas anotaciones y algunos audios que tenía. Él fue asesinado, ya él se reenvía de velar todo para que sea como una plega. Muy bien. ¿Y cree que los arcángeles serán bien entendidos por los lectores? ¿Servirá para extender bien la historia de Venezuela? Yo creo que el problema no es solo entender lo que sucede en Venezuela, sino lo que está sucediendo en muchos países. Es la misma mecánica, es lo mismo. No hay diferencia. Pongo el caso de Venezuela porque son hechos reales de Venezuela. Pero mire, viaja frecuentemente a dar clases en algunas universidades. Recientemente estuve en Lima, en la Pontificia, estuve en el Ecuador, estuve en Colombia y converso con estudiantes, profesores y veo que es la misma situación. El mismo problema de la droga, el mismo problema de la clase política involucrada en droga, en corrupción. Pero mire, Perú tiene 6 presidentes enchirolados, ¿no?
Sí. Muy bien, Rodrigo. Pues muchas gracias por abrirnos a este abismo, por iluminarlo con tus palabras y dejarnos conocer un poco más de su historia. Gracias a los 3 arcángeles y gracias por todo. Un gran aplauso. Gracias a ti, Aretha, gracias a ti. ¿Hay algo más que quieras comentar? ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que le marcó del libro que crea que es lo mejor para usted? ¿Una anécdota? No, en realidad es la historia, ¿no? Y lo único que sí es, los regímenes autocráticos, como lo hemos bautizado últimamente, los caquistocráticos, que es los gobiernos de los peores, pues mire, ellos no tienen escrúpulos para asesinar. Y en Venezuela conocemos crímenes de personas que se han rendido y los han asesinado. Tal de Pérez, tal de este muchacho, hay varios que se han rendido y que salen con la manta y los ejecutan. Sí. Al final es una historia dura, pero realista, necesaria que sea conocida, que todo el mundo sepa lo que pasó y lo que pasa en muchos países, como comenta. Y es una obra que recoge toda su experiencia, toda su vivencia y que nos sirve para conocerle, para abrirse a nosotros, que seguro que le va a encantar a todo el mundo, como me encantó a mí. Y muchas gracias por todo. Ahora están terminando de dar lo de los brindis. Vamos a esperar un poquito. ¿Hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta? ¿Que quiera saber algo? Nadie te atreve a preguntar a que tenemos a Rodrigo. Venga, vamos por allí. Te acerco el micro o se acerca usted. Venga. Yo soy colombiano Voy a acercarte por aquí. y a mí una de las cosas que me ha preocupado del tema venezolano es por qué pasó. Porque Venezuela, desde el punto de vista de Colombia, era más que Estados Unidos, era más que todos los países ricos, porque Venezuela realmente fue muy rico o es muy rico. Pero yo creo, para mí la causa del problema en Venezuela es la indiferencia política de la gente normal del país. O sea, es como si la gente se la pasaba muy bien, como está pasando ahora en España, pero la gente joven no se involucraba en políticas. Estaba la gente viviendo tan bien, pero viviendo como indiferente a la realidad, que hubo unos políticos que se aprovecharon y llegaron a la situación que estamos ahora, ¿no? Entonces, yo no lo veo desde el punto de vista de la droga, lo veo desde el punto de vista de la educación y de la malformación por la indiferencia política de la juventud. Entonces, no sé si esa apreciación mía es errada o es lo que pasó. Gracias por la pregunta. El caso es lo siguiente, la indiferencia política no es que nace, se fomenta. Y se fomenta por factores propios de la misma cuestión política. Por ejemplo, la corrupción hace que la gente se desencante de la política. El no cumplimiento del ideal democrático hace que la gente se aleje de la política y no crea en la democracia. Esta indiferencia es impulsada incluso por sectores. Mira, una cuestión fundamental es que las teorías neoliberales impulsaron precisamente la idea de despolitizar la sociedad y empezaron con una propaganda terrible, novelas, informaciones periodísticas, etcétera, etcétera, para despolitizar a la sociedad y evitar un Estado con justicia social y bien común. Todo eso hizo mella en la juventud. Por otro lado, una sociedad consumista que impulsa al joven
solo al consumo sin interés por las cuestiones públicas, evidentemente que conduce a esa indiferencia política. De manera que la indiferencia no es que nace, la indiferencia la promueve. Y no es culpa de los jóvenes, sino es culpa precisamente de nosotros, los adultos, que no clarificamos estas posiciones y que no señalamos cuáles son y deben ser las funciones de la sociedad y del Estado. Muy bien. Otra pregunta por aquí. Gracias, muy amable. Mi nombre es Omar Martínez, también abogado. Estoy de visita por acá, soy del estado Táchira. Y pues mi presencia allí, mi estadía allí, me hace vivir en carne propia la situación de Venezuela. Para nadie es un secreto la situación crítica que se vive allí. Para nadie es un secreto ver cómo está la división de la familia. Para nadie es un secreto, como el caso mío, estar aquí sentado y comentarle a las personas aquí al lado que tengo 5 hijos profesionales viviendo en Estados Unidos y otra en Bolivia, porque ha tocado y he salido. Entonces, la pregunta de Rodrigo, buen amigo, yo creo que, no sé si estará es la descomposición social de un Estado que se ha convertido en un Estado dictatorial y ha ido manipulando todas las instituciones a su libre albedrío, oprimiendo al pueblo, corrompiendo a las Fuerzas Armadas para mantenerse en el poder. ¿Qué cree usted que sea? Bueno, mire, yo en realidad pienso lo siguiente, que el militarismo presente en Venezuela está como una rémora que tenemos del pasado. Una rémora que nace con la independencia. Bolívar fue una persona que es información. La formación política tiene que ser una formación de participación ciudadana. Muy bien. Pues ya sí que vamos a terminar. Vamos a brindar todos juntos por los arcángeles y por estar. Rodrigo, salud. Carlos iba a decir, Sí, simplemente aceptar. Tengo que felicitar a Rodrigo, de verdad. Es un hombre admirable. En Venezuela, si nosotros queremos corregir los problemas de Venezuela, necesitamos a muchos Rodrigo Rivera. Te felicito por esta valentía. Te felicito por seguir teniendo, y le pido a Dios que día a día te dé más salud y sabiduría para continuar en esta labor. De ejemplo para una juventud, como tú has dicho, que hoy en día ha perdido valores. Yo digo que este tema de los venezolanos es un tema de los ciudadanos. Todos tenemos que tenemos que participar cada día más para solucionar el problema que nosotros tenemos y no dejarle esto solo a los políticos. Este problema es de los ciudadanos. Así como hoy Rodrigo tuvo el coraje, el tiempo, la dedicación y el esfuerzo y colocar todo su talento en escribir este libro para que sea de ejemplo, cada uno de nosotros en nuestro espacio, en nuestras latitudes, debemos de seguir el ejemplo que Rodrigo Rivera hoy nos está dando. Te felicito y vamos adelante. Gracias, Carlitos. Gracias. Dale, Ya una ropa del Bruni. Ya sabemos que para la firma del libro pueden pasar por Pranta a comprar el libro y luego Rodrigo firmará hasta que se le cante la mano. Muchas gracias a todos y gracias por venir.
Un fuerte aplauso.